seguidores de YouTube, bienvenidos a GateW, su canal nuevamente. Amigos de YouTube, en esta ocasión voy a hablar de algunos titulares más importantes o noticias más importantes referentes al conflicto sirio. Entre ellas, la de este pasado 9 de agosto, en la cual el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, así como su homólogo de Rusia, Sergei Lavrov, acordaron una nueva ronda de pláticas para terminar con este conflicto, el conflicto sirio. Hágame usted el favor, ¿ok? O sea, que con esto están diciendo que el conflicto sirio se prolongará por algunos meses más, ¿ok? Y esto solamente para a finales de este año, y en la cual se reunirán la coalición nacional de Siria, así como representantes del gobierno sirio en Suiza. Pero no olvidemos que precisamente la Liga Árabe, así como también la mayoría de los países europeos, entre ellos Francia, Inglaterra, Alemania, así como Estados Unidos, apoyan a los grupos subversivos y terroristas que luchan en contra del gobierno de Bashar al-Assad, ¿ok? Y que Rusia e Irán apoyan al gobierno de Bashar al-Assad, ¿ok? Por lo tanto, aún si se reúnen el fin de año, como ellos lo indican, con esta prolongación de este conflicto, lo único que hacen es amenazar más a esta región, ya que el conflicto sirio se sigue extendiendo. ¿Y de qué quiero decir con esto? Por ejemplo, este 10 de agosto, y estoy hablando de hoy precisamente, una noticia que viene del Medio Oriente, viene de Irak, en la cual la región autónoma de kurdos en esta región pidió al Consejo, o al máximo líder, que se le diera la oportunidad a los jóvenes que tienen capacidad de tomar un arma para que estos entren a territorio sirio a luchar en contra de los grupos terroristas. Pero ¿por qué va a ser esto precisamente esta región? O estos kurdos de Irak ir a luchar en contra de estos grupos terroristas. Porque este pasado o la semana pasada, los grupos terroristas, tales como Takfiri, Al-Qaeda y todos aquellos grupos de terroristas que luchan en contra del gobierno de Bashar al-Assad, realizaron una masacre en la región autónoma de kurdos en Siria, ¿ok? Matando a 450 personas, entre ellas ancianos, niños y mujeres, por lo cual la región kurda de Irak asegura que solamente van a defender a su gente, o sea, a la gente que aún es de origen kurdo, pero que vive en Siria. Por lo tanto, este conflicto se extendería a Irak, ¿ok? Pero no olvidemos que a finales de abril, precisamente, Hezbollah, el grupo de resistencia libanés, también inició una lucha junto con el gobierno de Bashar al-Assad o su ejército en contra de estos grupos terroristas. Por lo tanto, Europa, así como Estados Unidos, con, digamos, la presión de Israel, pidió a Europa que pusiera en la lista de grupos terroristas a este grupo, a Hezbollah, hágame usted el favor, al grupo de resistencia libanés, que lo pusiera en la lista de grupos terroristas. ¿Cuándo? Sabemos perfectamente que por un lado supuestamente les nombran terroristas, pero ¿saben por qué lo hicieron? Simple y sencillamente porque estos fueron a luchar al lado del ejército sirio. Háganme usted el favor. Y por otro lado, el mismo Francia, Inglaterra, Alemania, así como Estados Unidos, han apoyado en las diferentes fronteras con Siria, así como en Turquía, así como en Jordania y en otras regiones, han estado dando precisamente apoyo militar, adiestramiento militar a estos mismos grupos terroristas que luchan en territorio sirio. O sea, por un lado, a los grupos que realmente apoyan a un gobierno o que quieren realmente estabilidad y paz, a estos se les acusa de ser grupos terroristas. Pero a los verdaderos grupos terroristas, a estos se les apoya económicamente, militarmente y hasta entrenamiento militar. Hágame usted, carajo, favor. Pero desafortunadamente, como muchos analistas así lo han indicado, este conflicto sirio podría ser la puerta precisamente a una guerra más extensa, ya que aquí tenemos a las dos grandes potencias, por un lado Estados Unidos apoyando a los grupos subversivos y terroristas, y por el otro lado a Rusia apoyando al gobierno de Bashar al-Assad. Y si este conflicto aún se extiende a otras regiones, tales como amenaza en Irak, así como hay desestabilidad en estos momentos en Turquía, y también en Egipto, debido a estos grupos y a estas marchas y protestas en contra de sus gobernantes, es posible que esto lo utilicen los mismos grupos terroristas para desestabilizar a toda la región, lo cual implicaría que Estados Unidos tendría que utilizar nuevamente al ejército para tratar de ayudar o imponer el orden. Y por otro lado, Rusia podría hacer lo mismo apoyando al gobierno de Bashar al-Assad, y esto haría que ambas potencias se pudieran enfrentar en una situación que complicaría más la situación de toda la región. Pero amigos, es solamente
parte de las noticias actuales en este momento. De cualquier manera, pase lo que pase, yo lo seguiré informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.